Me llamo Padre Alejandro. Durante casi 2 décadas he dedicado mi vida a la fe, guiando a mis fieles en cada misa, con la certeza de que la luz de Dios está en cada rincón de nuestras vidas. Pero una noche, en medio de la oscuridad de una angustiante celebración, mi mundo se desmoronó de una manera que jamás hubiera imaginado. Era una misa como cualquier otra, hasta que mis manos tocaron a la Virgen. En ese instante caí de rodillas y el silencio sepulcral llenó la iglesia. Todos los ojos estaban sobre mí, pero en ese momento yo ya no estaba presente. Fue como si el tiempo se detuviera y una fuerza inexplicable me atravesara, revelando verdades ocultas y un misterio tan profundo que sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Nunca antes había experimentado algo así. La incredulidad se apoderó de mí, y mi mente luchaba con lo que mis ojos veían. Mientras los fieles guardaban silencio, un torrente de imágenes y emociones se desbordó en mi interior, revelando miedos que había enterrado y esperanzas que había olvidado. En ese viaje inesperado comprendí que la fe no siempre es fácil. A veces es un grito desde lo más profundo del alma. Esa noche las palabras de mis fieles resonaban en mi corazón. ¿Qué te ha pasado, Padre Alejandro? Sin embargo, no era yo quien tenía las respuestas. La Virgen me había mostrado algo más grande que mi propio entendimiento, y aunque aterrorizado sentí una paz indescriptible acompañándome. Hoy te invito a que me acompañes en este viaje, donde el dolor se convierte en revelación y lo imposible se vuelve posible. Te contaré cómo ese encuentro cambió no solo mi vida, sino la de toda una comunidad. Quiero compartírtelo no solo como testimonio, sino como esperanza para aquellos que buscan la luz en la penumbra. Antes de continuar, por favor, déjame saber en los comentarios, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Qué hora es ahí ahora? Y si alguna vez has sentido que lo sobrenatural te ha tocado de manera inexplicable, suscríbete a Cinta y El Manto de María. No querrás perderte las próximas revelaciones de este extraordinario camino. Nunca imaginé que el silencio podría ser tan abrumador. Aquella noche el viento aullaba fuera de mi ventana y los ecos de mi propia desesperación llenaban cada rincón de mi pequeño cuarto. Desde hacía meses la vida me había llevado a un abismo que parecía no tener fondo. Sentía que las sombras me envolvían y cada día se hacía más difícil levantarse, como si un peso invisible me atara a la cama. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta y la falta de esperanza me carcomía por dentro. Con la cabeza enterrada en las manos lloré sin poder contenerme. Era un llanto que venía desde lo más profundo de mi ser, una súplica a algo o a alguien que pudiera sacarme de este pozo oscuro. Y en medio de esa tormenta interna algo extraordinario sucedió. Me quedé dormido, agotado, y en mis sueños la penumbra se disipó. De repente estaba en un claro, bañado por una luz suave y cálida. Era como si el sol estuviera acariciando mi piel, pero cuando abrí los ojos, allí estaba ella, una figura etérea, con un rostro que emanaba paz. No había palabras, solo una mirada profunda que penetraba en mi alma, como si conociera cada herida que había guardado. La Virgen María. La presencia era tan real que podía sentir el aroma fresco de flores silvestres que me rodeaban. Una fragancia que nunca había conocido, pero que me hacía sentir en casa, como si estuviera en un lugar sagrado. La imagen era sutil y a la vez poderosa. Sus ojos, llenos de compasión, me hablaban sin pronunciar una sola palabra. Sentí una mezcla de miedo y calma, el deseo de arrodillarme y ocultar mis ojos, pero también una invitación a acercarme, a abrir mi corazón. En ese instante comprendí que no estaba solo. Había sentido el aislamiento como una condena, un castigo por mis propios fracasos, pero allí, en ese claro iluminado, sentí que todo lo que había vivido tenía un propósito que aún no podía ver, pero que estaba empezando a entreverse en el rincón más oscuro de mi ser. Me encontré en un duelo interno. Sentía que las lágrimas brotaban de mis ojos, pero no eran solo de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Quería gritar, decirle todo lo que me atormentaba, cada error y cada decisión que me había llevado a ese lugar de sufrimiento. Pero mientras las palabras luchaban por salir, ella me miró, y su mirada lo decía todo. Era como si me dijera, todo está bien, no tienes que cargar con el peso del mundo. En ese instante comprendí el verdadero significado de la entrega. La paz que emanaba de su presencia comenzó a deshacer los nudos que había creado en mi pecho. Era un milagro pequeño, tal vez insignificante para algunos, pero para mí era la luz al final de un túnel que parecía interminable.
Entonces, a medida que todo se llenaba de luz y comprensión, sucedió algo increíble. Volví a sentir el viento, pero de una manera diferente, como una caricia que limpiaba mis dudas. Fue en ese momento que comprendí que debía dejar de alimentar mi orgullo. Cada titubeo, cada momento de ira y de resistencia se desvanecían como sombras al amanecer. La visión de la Virgen se mantuvo a mi lado, firme, pero sin exigir nada. Simplemente estaba allí, recordándome que la transformación comienza cuando uno se permite ser vulnerable. Mi corazón latía con fuerza, y en ese silencio sagrado sentí que había un camino hacia adelante, un paso hacia la redención que nunca había considerado. Sin embargo, justo cuando comenzaba a entender el significado de todo lo que estaba viviendo, la luz empezó a desvanecerse lentamente. La imagen de María se desdibujaba, pero su esencia permanecía en el aire, como una música que se aleja, pero que aún se escucha en la memoria. Yo estaba allí, incapaz de moverme, con una mezcla de euforia y temor. ¿Sería esto un signo? ¿Un llamado a seguir adelante y enfrentar mis miedos? El silencio continuaba, pesado, y un nuevo sentido de propósito empezaba a brotar en mi interior. La transformación estaba apenas comenzando y no sabía qué me esperaba en el camino por delante. La oscuridad comenzó a deslizarse sobre la iglesia como un velo. Cada versículo que pronunciaba se convertía en un mantra, pero mi voz se apagaba en el eco del silencio. Fue en ese instante que una imagen comenzó a danzar en mi mente, frágil y etérea, como un cuadro que vacilaba ante el viento. Era la Virgen, no como la conocíamos en el altar, sino en su forma más pura. Su rostro, iluminado por una luz suave, aparecía y desaparecía. Cada parpadeo de mis ojos parecía quitarle un fragmento de realidad. El aire se volvió fresco, y con él un perfume de flores silvestres inundó mis sentidos, como un recuerdo profundamente arraigado. La cómplice fragancia del bosque después de la lluvia, el aroma de los sueños olvidados. Al observarla, una paz indescriptible comenzó a envolverme, como si cada carga que había llevado en mi vida se despojara poco a poco. Sentí que de alguna manera me conocía. Las palabras no eran necesarios porque en ese momento su mirada hablaba. Una promesa de consuelo y reinvención. Las lágrimas brotaron de mis ojos, un flujo incontrolable que lavaba mis dudas, esos pensamientos ruidosos que habían habitado mi mente durante tanto tiempo. De repente, la dureza que había construido a mi alrededor se desmoronaba, como un castillo de naipes bajo la más ligera brisa. Era un dolor profundo, pero dulcemente liberador. La sensación de fragilidad me invadía, y comprendí que esa vulnerabilidad era el suelo fértil en el que podría volver a nacer. En ese instante sentí que no solo yo estaba viviendo el milagro. El cuarto estaba cargado de almas que anhelaban una conexión, un rayo de esperanza. Miré a mi alrededor y vi rostros familiares, sus ojos hundidos en el mismo silencio reverente. Había un niño, quizás de 6 años, quien sostenía la mano de su madre. Su mirada inocente parecía buscar respuestas, como si él también sintiese una oleada de esperanza entrelazada con la angustia de su hogar. A medida que esa visión se hacía más clara, me di cuenta de que en la imagen de la Virgen había mucho más que un mensaje de amor. Había un desafío, un llamado a rendirme ante la vulnerabilidad de mi propio ser, una compra de conciencia que requeriría dejar caer todo lo que me separaba de mi comunidad. Sentí el ardor de esperar el milagro, pero también la fría sombra del miedo a no ser suficientemente fuerte. ¿Podría realmente soltar ese órgano de orgullo que había construido durante años? ¿Podría dejar de lado las inseguridades que tan celosamente había guardado en el fondo de mi ser? Las manos de la gente que me rodeaba parecían elevarse en una súplica silenciosa, y de repente el centro de mi propio ser se sintió conectado a esa red de sufrimiento y esperanza. Gritos ahogados brotaron de mi pecho, una marea de emociones que emergía con tal fuerza que no podía contener. Mientras la angustia se convertía en un río de compasión, sentí que mis heridas comenzaban a cicatrizar. En aquel momento visité mi propio abismo. No solamente era el padre que guiaba a su comunidad, era el hombre que había caído, que había perdido y que sobre todo anhelaba volver a levantarse. El murmullo en el aire se había transformado. Ya no eran solo susurros desvanecidos, sino un canto vibrante de unidad. El salón resonaba con una intensidad que me llenó de vida, y la imagen de la Virgen se transformó. Ya no solo era un símbolo, sino un faro que iluminaba el oscuro camino que había recorrido. Un gesto sutil de la Madre Ana, quien se habría acercado a mí,
Era toda la muestra de amor que necesitaba. Su mano en mi hombro, su rostro emitiendo una luz renovada, era la prueba material de que la transformación no ocurría en soledad. Pero en el fondo, una pregunta persistía en mi mente. ¿Qué debería hacer a continuación? El silencio crepitante no contenía respuestas, solo la promesa de un amanecer que aún estaba a un paso de distancia, una invitación a cruzar el límite entre lo que era y lo que podía ser. La luz de la Virgen comenzó a desvanecerse y en su lugar una profunda sensación de aprehensión se apoderó de mí. Mis manos temblaban y el eco de mi respiración resonaba en la penumbra de la habitación. La paz que había sentido momentáneamente se convertía en un vacío abrumador. No quería soltar ese abrazo espiritual, pero en mi corazón sabía que era un momento efímero. La realidad me envolvía, nuevamente, y con ella, la dura verdad de mi lucha diaria. Mi rol como pastor se había convertido en un peso tan pesado que de alguna manera deseaba que fuera posible renunciar a él. Sin embargo, era en ese instante de confusión que el susurro de María se volvió más fuerte, y aunque la visión se desvanecía, sentí que sus palabras aún vibraban en el aire, llenando mi ser de un propósito renovado. A medida que la luz se desdibujaba, una fragancia dulce y fresca inundó la habitación, como si las flores del campo invadieran mi pequeño refugio. Cerré los ojos permitiendo que el aroma me rodeara, y en mi mente los recuerdos empezaron a brotar. Los rostros desvanecidos de mis fieles regresaban, cada uno con su historia, cada lágrima que había compartido. Pensé en Ana, una madre soltera que había encontrado apoyo en nuestra comunidad, y en Roberto, el anciano que siempre llegaba con su voz trémula pero llena de sabiduría. Pensé en las noches de invierno donde encendíamos velas y compartíamos esperanzas en medio de la tormenta. Era ahí, en esos recuerdos, donde realmente encontraba la esencia de la fe que siempre había defendido. La soledad no era el final, sino el resultado del silencio que había permitido que se instalara. Sin embargo, la duda continuaba asediándome. ¿Cómo podría volver a levantar esa llama cuando todo parecía tan sombrío? ¿Cómo podría ser el faro que guiaría a otros cuando yo mismo me sentía perdido? La confusión me invadía, pero las palabras de María reverberaban en mi interior. Me instaban a recordar que la fe es, en esencia, una travesía llena de altos y bajos, y que incluso en la oscuridad hay una luz que se niega a apagarse. A medida que estos pensamientos giraban en la tormenta de mi mente, sentí nuevamente ese escalofrío, esta vez más fuerte. Era como si la misma energía de la vida me atravesara, y en ese momento decidí que debía tomar una decisión. Era hora de romper las cadenas del miedo que me habían mantenido atado. Con un gesto casi automático, me levanté del escritorio y fui hacia la ventana. La noche se extendía ante mí como un manto oscuro, pero la luna, aunque pequeña, brillaba con fuerza. Miré con detenimiento, buscando respuestas en el brillo plateado que iluminaba el camino frente a mí. La brisa ligera acariciaba mi rostro, trayendo consigo un susurro cálido que parecía prometer esperanza. Podía sentir el universo en un delicado equilibrio, girando a mi alrededor, y con cada inhalación interrumpía el silencio que había dominado mi corazón. Una súbita certeza se apoderó de mí. Mi misión no era solo reconstruir la fe en mí mismo, sino también dar voz a aquellos que habían sido olvidados. En ese preciso instante, un rayo de luz atravesó la oscuridad de mi mente y mi alma. No había vuelta atrás. No podía permanecer en la sombra de mis propios temores. Llamé a mi fe, recordé las palabras dulces que la Virgen me había ofrecido, y en ese crucible de emociones supe que debía actuar. Sentí que cada gota de ansiedad que había aguijoneado mi pecho comenzaba a disiparse. Era como si las manos invisibles de María estuvieran guiando mis pasos, empujándome a dar ese primer paso hacia la luz. La transformación que anhelaba no era solo para mí. Cada vida que había tocado también merecía ese renacer. Esa comprensión fue entramada en lágrimas que brotaban de mis ojos, dejando un rastro de tristeza y alegría a partes iguales. Fue el momento de abrirme, de compartir mi dolor y mi lucha con mis fieles, de decirles que no estaban solos. Pero justo cuando estaba a punto de gritar esa verdad al universo, todo se volvió negro. La luz se desvaneció por completo, y con ello, la presencia de María se ocultó en la penumbra. El silencio se hizo denso, como si el aire se hubiera espeso. Sentí el peso de la ausencia en mi corazón, pero en el fondo sabía que su mensaje había calado hondo. Era una nueva realidad que me esperaría al despertar. Pero ahora quedaba el eco de su presencia, un rayo de luz que prometía romper las sombras.
Así, mientras el mundo exterior permanecía en su letargo nocturno, yo me quedé allí, en ese rincón solitario, cuestionando cómo llevaría adelante ese nuevo camino. El murmullo de la vida continuaba a mi alrededor, pero en mi pecho comenzó a gestarse un latir más fuerte, un grito en silencio que pedía ser oído. La travesía aún tenía mucho que revelar, y en mi corazón había una semilla plantada, lista para florecer. Había un camino por recorrer, y aunque la incertidumbre acechaba, la llama de esperanza comenzaba a encenderse, marcando el inicio de una transformación que yo no podría prever. Las visiones comenzaron a sumergirme. Con cada parpadeo, la figura de la Virgen se hacía más nítida, pero su esencia se sentía tan lejos como si mi mente intentara entrelazar dos mundos, el visible y el invisible. Ella estaba ahí, con los ojos llenos de una compasión infinita que me desgarró. Aunque el entorno se desvanecía, el calor de su luz ingresaba a cada rincón de mi ser, arrastrando consigo la oscuridad que había acumulado. En ese momento, todo lo que había considerado como importante se redujo a solo una idea: el amor. La sensación me invadió repentina, como un río que en su apuro borra lo que encuentra a su paso. Sentí como mi pecho se abría, liberando un torrente de emociones. Lloré, no porque estuviera abatido, sino porque un amor inmenso me envolvía. Mis lágrimas eran de liberación, de un dolor que se apaciguaba en el reconocimiento de que nunca había estado solo. El eco de mis sentimientos encontró resonancia en esa presencia. En mi corazón, una chispa de esperanza comenzó a crecer, transformándose en una llama. Era una asignación, una promesa que necesitaba ser encarnada. Entonces, como si todos los fragmentos de mi vida se unieran, vi la comunidad. Las caras de mis feligreses, las de aquellos que solía observar con desgano, surgieron de entre las sombras. Vi su sufrimiento, sus luchas diarias, y mi corazón se partió en 1000 pedazos. El velo del egoísmo se alzó. En esa luz entendí que no se trataba solo de mí, de mis dudas, de mis miedos. Era un llamado claro, un recordatorio de que cada uno de ellos también buscaba su camino hacia la luz. La Virgen sonreía, y en ese intercambio silencioso, miles de palabras fueron pronunciadas. Me sentí como un puente entre la divinidad y mi gente. Un ligero viento se coló entre los bancos de la iglesia, trayendo consigo el aroma de la esperanza. Era como si la propia naturaleza reconociera el milagro que allí se estaba forjando. Mientras respiraba, noté que mis pensamientos desordenados comenzaban a alinearse. En mi interior, me preguntaba si podría realmente llevar esa luz que había sentido hacia afuera, hacia las almas que se encontraban perdidas. ¿Sería capaz de compartir esta experiencia sin dejar que mis dudas volvieran a nublar mi mente? El silencio se había adueñado del lugar, pero dentro de mí había un clamor, una batalla entre lo que había sido y lo que podía llegar a ser. El latido de mi corazón se había sincronizado con el sonido suave de la lluvia que aún caía afuera, y en ese compás sutil comenzaba a vislumbrar un nuevo camino. La Virgen parecía irse, pero su esencia permanecía pisando fuerte en el aire. La lección resonaba, pero mi humanidad aún temía el cambio. ¿Sería suficiente para estos tiempos difíciles? ¿Podría mirar a mi comunidad a los ojos con esa nueva luz que había encontrado? El día había comenzado como cualquier otro, pero algo en el aire era diferente. La brisa que entraba por las ventanas de la sacristía traía consigo un susurro, algo más que el simple murmullo del viento. Mientras daba los últimos toques a las velas encendidas, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, esperando encontrar a alguien, pero solo había el eco de mi soledad. Sin embargo, en ese instante una luz tenue pareció reverberar en la esquina del cuarto, como si la propia María estuviera haciéndose presente entre las sombras. Mi corazón latía con fuerza y un frío recorrió mi espalda como si la realidad se estuviera desdibujando y diera paso a otro mundo. A medida que la luz se intensificaba, mis sentidos se agudizaban. El olor a cera derretida inundó el ambiente y una melodía sutil, casi imperceptible, comenzó a llenar mis oídos. No era una música tangible, sino un canto que emanaba de lo profundo de mi ser. Cerré los ojos, sintiendo como cada nota resonaba dentro de mí, como si la misma Virgen estuviera sintonizando mis miedos y anhelos. Abrí los ojos, y ante mis ojos apareció su imagen. No la estatuilla cubierta de polvo, sino una manifestación viva y vibrante de amor y compasión. Su mirada dulce y serena atrapó mi alma, y de repente, todas mis dudas y temores se desvanecieron en esa luz. A través de sus ojos vi el sufrimiento de aquellos a mi alrededor, de las almas perdidas que atravesaban mi vida.
Sentí que su mano, aunque invisible, acariciaba suavemente mi rostro y una paz indescriptible comenzó a llenar cada rincón de mi ser. Tu dolor es parte de la vida, susurró, aunque sus palabras no eran audibles, resonaron profundamente en mi corazón. Ese eco me atravesó. Comencé a llorar, no de tristeza, sino de una liberación que no sabía que necesitaba. Era como si cargas enteras se desnudaran ante su luz, dejándome expuesto, vulnerable pero al mismo tiempo embragado de una fuerza renovada. Estuve allí, inmóvil, como si el tiempo se detuviera. Aquella visión no era solo un sueño, sino una invitación a sanar. Sentí como las paredes de la sacristía se disipaban y en su lugar se abría un vasto campo de posibilidades. Éramos solo ella y yo, en un diálogo silencioso. Allí entendí que mi lucha había sido vista. Por primera vez acepté que no estaba solo. La ausencia de la Virgen en mi vida estaba solo limitada por mi incapacidad de ver. Con los ojos aún llenos de lágrimas grité en mi interior: ¿por qué me has mostrado esto? Y en respuesta, el sol que se ocultaba en el horizonte iluminó la sala con un resplandor cálido. La luz pareció dibujar el contorno de su figura, intensificando su belleza. Y en ese frío instante de vulnerabilidad comprendí que la transformación no solo era un sentimiento personal, era un llamado a actuar, a renacer no solo para mí, sino para los que viven en un dolor similar al mío. Mientras la visión comenzaba a desvanecerse, el mensaje se volvió claro. Compártelo, hijo mío. Hay muchos que necesitan de este amor. Entonces desperté, expectante, temblando, con la presencia aún fresca en mis pensamientos, empujándome a redefinir el propósito de mi vida. Los días posteriores a aquel suceso fueron confusos pero iluminadores. La sacristía se volvió un lugar de reflexión, pero no sin desafíos. Aunque el eco de la visión de María me impulsaba, la realidad del mundo exterior me recordaba mis miedos y mis inseguridades. Las dudas regresaban como sombras al caer la noche. A menudo me encontraba hablando conmigo mismo, preguntándome si merecía la luz que había sentido. Ese tira y afloja emocional con mi propia fe era abrumador. Como si el eco de su voz aún retumbara en mi mente, me alentaba a seguir, pero el miedo al fracaso me paralizaba. Sin embargo, aquel hombre que había entrado en la sacristía cambió todo. Su llegada, inesperada y desgastante, fue como un espejo que me obligó a mirar hacia adentro. Fue un símbolo poderoso del sufrimiento compartido, de la conexión humana que va más allá de las palabras. Su llanto desnudó su alma frente a mí, y en su dolor vi mi propia lucha reflejada. Mientras sus lágrimas caían al suelo, sentí que mi propia carga se aligeraba. Al acercarme y tocar su brazo, comprendí que el momento de dar amor era también el momento de recibirlo. Nos fundimos en un abrazo compasivo, un gesto que rompió las cadenas del orgullo y me reveló la esencia de lo que significaba vivir en comunidad, el redescubrimiento no solo de la fe, sino del amor en todas sus formas. Y así, en medio de nuestro silencio compartido, el peso de la duda se desvaneció, dejando un camino abierto a la verdadera transformación, lo que nos estaba esperando más adelante. Al llegar el momento de la consagración, el aire se volvió electrizante. Mientras el incienso flotaba por la iglesia, sentí que algo más se movía en el espacio, una presencia que no se podía ver pero que llenaba cada rincón. A mi alrededor, los rostros de los feligreses mostraban una mezcla de expectativa y recogimiento. Fue en ese silencio profundo, donde el tiempo parecía detenido, que volví a cerrar los ojos, buscando la conexión que había experimentado antes. Cerré mis puños, sintiendo como las uñas se hundían en las palmas, intentando acallar el vaivén de mis pensamientos que aún dudaban. Entonces la vi, no con los ojos físicos, sino con cada fibra de mi ser. Era un fulgor suave, un resplandor que iluminó el altar en el que estaba, un brillo que me despojó de mis inseguridades. Sentí que su luz penetraba en mi alma, y esa calidez que antes había visto en su rostro, me abrazó en un instante de paz indescriptible. Era como si el dolor, la tristeza y las dudas que llevaban años pesando en mi corazón comenzaran a desvanecerse en esa esencia celestial. Las lágrimas brotaron de mis ojos nuevamente, pero ahora no eran de angustia, eran de liberación. En aquel instante recordé todas las oraciones que había susurrado en la oscuridad de mis noches. ¿Por qué me siento tan perdido? ¿Realmente existe un camino? La Virgen, en su silencio amoroso, me respondió sin necesidad de palabras. Yo no estaba solo. Se desdibujaron las paredes que había construido a mi alrededor,
y en su lugar emergió una conexión profunda con quienes me rodeaban. Las manos entrelazadas en oración, los rostros bañados en una luz tenue, resonaban con una vibración que me hacía sentir parte de algo mucho más grande. La angustia que había seguido cada paso de mi vida parecía ser solo un eco distante, un susurro del pasado. Sentí que mis propios latidos se sincronizaban con el canto de los demás, y en ese instante comprendí lo que la comunidad significaba. Un refugio donde cada dolor podía ser compartido, donde la vulnerabilidad se convertía en fortaleza. Abrí los ojos. El altar ahora no brillaba solo con la luz de la Virgen, sino también con la esperanza de aquellos que habían llegado buscando respuestas. La misa continuaba avanzando, pero mi voz temblorosa al principio cobró fuerza. Era un eco de mi corazón que retumbaba en cada banco, un manifiesto silencioso de la transformación que se gestaba en mí. Al concluir el ritual, no podía dejar de pensar en el regalo que me había ofrecido, en la paz que había inundado mi ser. La heavy carga de la responsabilidad, el peso del orgullo, todo parecía estar cayendo de mis hombros. Caí de rodillas, el frío del suelo contrastaba con la calidez que sentía dentro. Las palabras de la misa reverberaban en mi mente. El que se humilla será exaltado. Una convicción clara se apoderó de mí, un deseo puro de abrir mi corazón a los demás. No podía quedarme en el silencio, necesitaba compartir lo que había vivido, la verdad que había encontrado. Mientras la congregación comenzaba a dispersarse, permanecí allí, sumido en ese silencio sagrado, donde cada respiración parecía un testimonio de fe. Era un momento de introspección profunda. Miré hacia arriba, y en ese instante sus ojos brillaban, llenos de amor y compasión. Las esperanzas y temores de la comunidad se entrelazaban con los míos. Era como si la Virgen quisiera confirmarme que el cambio no solo dependía de mí, sino de cada uno de nosotros, del compromiso colectivo de sanar, de renovar, de abrazar la luz que nos había sido dada. Y en ese renacer, entendí que mi transformación era solo el principio. Las emociones se agolpaban en mi pecho. El aire se había vuelto espeso con la tensión de lo que estaba por suceder. La sanación era inminente, pero aún quedaba un último paso que tomar. Aunque había aprendido a rendirme, el miedo todavía acechaba en las sombras de mi mente. Algo me decía que había un camino a seguir, un llamado que resonaba con fuerza en las profundidades de mi corazón. Me levanté, sintiendo el brillo de la luz que había visto. No era el final, sino el preludio de un viaje que recién comenzaba a desplegarse. Las señales estaban ahí, dulces y tenues, pero aún así, innegables. Con cada paso hacia la salida, la luz de la esperanza me guiaba en la penumbra, y supe que algo grande estaba por suceder. En medio de aquella atmósfera envolvente, de repente, sentí que la presencia de María se hacía aún más palpable. No era una figura gloriosa ni un destello de luz que deslumbrara mis ojos. Era algo mucho más profundo. Era como si el aire se transformara, y un aroma a flores frescas, a algo puro y antiguo, flotara en el espacio. Aquella fragancia envolvió mi corazón, recordándome las mañanas de mi infancia, cuando corría entre los campos de mi abuela, sintiendo la libertad en cada respiro. Mientras el canto elevado resonaba en mis oídos, un profundo silencio me atravesó. Era como si toda la iglesia se detuviera y solo quedara la vibración de la divinidad. Y ahí estaba ella, en lo más profundo de mi ser, a través de un destello en mi mente que se manifestaba como un susurro. Era todo lo que había añorado. En su mirada cálida comprendí que las cicatrices de mi alma, que tanto me habían atormentado, podían transformarse en lecciones. Me vi a mí mismo, un hombre común, un arquitecto de mis propias frustraciones, que había construido muros en lugar de puentes. Desde aquel altiplano de mi interior vi cómo mis decisiones erradas me habían alejado del amor y del perdón. Con cada inhalación sentía como si esas paredes se desmoronaran, piedra por piedra, dejando espacio para una luz nueva que empezaba a brillar. Mientras mis lágrimas seguían fluyendo, entendí que no estaba solo en este momento. Miré a mi alrededor y vi que cada rostro en la iglesia compartía una historia. Había almas atormentadas, buscadoras de redención, personas cansadas de cargar pesos que no les pertenecían. Todos éramos uno, un mar de emociones y batallas personales. Y por un instante milagroso sentí que la culpa y la tristeza eran como nubes pasajeras que se desvanecían ante la calidez de su amor. Sin darme cuenta comencé a murmurar una oración sencilla, un clamor de entrega,
un grito de auxilio, como si la sinceridad de mis palabras pudiera romper el silencio que me aprisionaba. De repente, la luz que había vislumbrado antes se intensificó y mi visión se enfocó en la figura de María. No solo era un símbolo de esperanza, era la personificación de lo que había estado buscando toda mi vida. En su sonrisa suave vi la respuesta a mis preguntas y un sentimiento de paz abrumador se apoderó de mi ser. Estaba siendo llamado a dejar atrás mis resentimientos, a soltar lo que me había mantenido en la oscuridad. Di un paso hacia adelante, como si en ese movimiento pudiera romper las cadenas que me mantenían atado. Y por un instante comprendí que había algo más grande que yo en juego, algo que reclamaba mi atención, mi cambio. En mi pecho latía una mezcla de miedo y esperanza. Era un miedo reverente, un reconocimiento de la grandeza de lo divino, junto a la esperanza de que quizás aquel momento podía ser el comienzo de una nueva historia. Grité desde lo profundo de mi alma, compartiendo mis más profundos anhelos y mis frustraciones. No creo merecerlo. No sé cómo cambiar, pero aquí estoy. Era un eco en el vasto silencio de aquella iglesia. Cada palabra pronunciada tomaba forma, y sentí como los muros de orgullo que había construido comenzaban a resquebrajarse. Los murmullos a mi alrededor se intensificaron, y sentí que las manos de los demás se alzaban, buscando ese mismo abrazo que yo anhelaba. La atmósfera estaba cargada de electricidad, como si la energía de nuestra vulnerabilidad colectiva se uniera en un solo impulso. Al mirar de nuevo a la figura de María, sentí que en su mirada había un pacto silencioso, una promesa de que la transformación era posible. Y por un lapso breve, lo vi, mi camino iluminado por su luz, no como un destino final, sino como un viaje lleno de descubrimientos. Y ahí, en ese instante suspendido en el tiempo, una certeza comenzó a germinar en mi interior. Era un rumoreo de cambio, un guiño del destino que me decía que esto era solo el comienzo. Ahora sabía que debía enfrentar mis sombras más profundas, esas que me mantenían atrapado en un ciclo de culpa y desconfianza. Mis pasos hacia el altar se sentían como pasos hacia mi propia liberación, pero no tenía idea de cuán profundo sería el viaje que me esperaba. La sombra de lo desconocido se cernía sobre mí, invitándome a cruzar el umbral de mis propios miedos. Estaba en medio de esa misa, el aire pesado de incienso y las oraciones resonaban como ecos lejanos, cuando una sensación profunda me atravesó. Era como si cada latido de mi corazón resonara más fuerte, como si el universo mismo me instara a mirar más allá de lo que mis ojos podían ver. Fue entonces que cerré los ojos, necesitando un respiro en la agitación de mi mente y en la lucha de mi espíritu, apenas consciente de que la vida de todos a mi alrededor continuaba, ajena a la tormenta que se desataba en mi interior. De repente una luz suave, casi imperceptible, comenzó a llenar el espacio a mi alrededor. Era como un brillo cálido que emergía de un lugar desconocido, pero familiar a la vez. En ese momento un murmullo profundo se apoderó de mí, un sonido de olas que rompen en la orilla, un eco de lo que había visto y lo que había perdido. Entre la oscuridad y la luz, allí estaba ella, la Virgen María, no en forma gloriosa, sino como una madre tierna que se acerca a su hijo cansado. Sus ojos claros penetraban en los míos, como si pudieran ver cada uno de mis temores, cada una de mis heridas. La presencia era intensa, pero al mismo tiempo traía consigo una calma que nunca había experimentado, una paz absoluta que abrazaba cada parte de mí. No sabía si estaba soñando o si el tiempo había dejado de existir. Mis lágrimas comenzaron a fluir sin control. Eran lágrimas de dolor, de pérdida, de una fe que había creído perdida y también de una extraña esperanza, como si en medio de esa oscuridad una luz se hubiera encendido. La visión era sutil, casi como un bálsamo sobre mis heridas, y sentí que las cadenas que me ataban comenzaban a romperse. A medida que esa sensación se intensificaba, una voz dulce resonó en mi mente, no de labios visibles, sino como una melodía suave que envuelve el alma. No estás solo, hijo mío. Cada paso que das, aún en la sombra, te acerca a la luz que buscas. En ese instante comprendí que no se trataba solo de mí. La comunidad, la gente a mi alrededor, todos compartían un hilo invisible de luchas y anhelos. Mi vida desnudada ante esa mirada compasiva se convirtió en un espejo donde todos podían ver sus propias batallas. Y en ese reflejo un acto de humildad floreció en mí. Elegí dejar ir el orgullo que me había mantenido a distancia de mi propia fe. Era un momento poderoso, un punto de inflexión. Me sentí más ligero, como si varias cargas hubieran caído de mis hombros. Comencé a comprender que abrazar mi vulnerabilidad no era una debilidad,
sino un paso hacia la sanación. Al abrir los ojos vi que los rostros de la congregación se volvían hacia mí, iluminados por esa misma luz que había sentido antes. En sus miradas estaban mi confusión, mis miedos, pero también un destello de esperanza. Podía sentir la conexión, ese hilo que nos unía a todos en esa búsqueda compartida. Justo en ese instante pronuncié palabras que nunca pensé que saldrían de mis labios. He perdido la fe, pero hoy, en este lugar, siento que empieza a renacer. Mi voz, antes vacilante y temerosa, ahora resonaba clara y decidida. Pero a pesar de ese fervor renovado, había una presión abrumadora que se sentía en el aire. Sabía que lo que había comenzado no era un final, sino el principio de un viaje nuevo. La imagen de la Virgen seguía presente, su luz guiándome. Pero ¿qué pasaría después? ¿Cómo reaccionarían los demás a esta verdad que había florecido en mí? Las preguntas seguían llegando como olas que rompían a mis pies, y en ese silencio reverente el futuro parecía incierto y prometedor al mismo tiempo. El manto de María se expande y abarca nuestras almas, recordándonos que no hay caminos trazados, pero sí hay un destino que nos espera. Aquella noche sentí como cada lágrima derramada se unía a las del mundo, cada sonrisa perdida encontrando su camino de regreso. Este encuentro con la Virgen no fue solo un momento de revelación, sino un llamado urgente que resuena en cada uno de nosotros. La transformación que inicio no solo me pertenece a mí, sino que es un regalo que podemos compartir, un legado de amor y esperanza para aquellos que se sienten perdidos en la oscuridad. Y tú, querido espectador, ¿qué le dirías a la Virgen si pudieras tenerla enfrente? Te invito a reflexionar sobre tus propias experiencias, tus propias luchas. Este es un espacio de comunidad y quiero conocer tu voz. Comparte tus relatos en los comentarios. Si te sientes llamado a seguir explorando las maravillas de la fe y los misterios que nos rodean, suscríbete a El Manto de María. Aquí juntos desentrañaremos las historias que nos unen y descubriremos que no estamos solos en este sendero. Recuerda, la historia no termina aquí. En el próximo vídeo exploraremos un milagro asombroso relacionado con la Virgen María que cambiará tu perspectiva. No te lo pierdas. Desde lo más profundo de mi ser les envío un abrazo lleno de luz y compasión. Soy el Padre Alejandro y juntos seguiremos compartiendo el camino hacia la esperanza.